Atención banda, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple video, es una revelación. El tarot ha hablado, y lo que anticipa para Kazu en este 2025 te va a poner la piel de gallina. Así que, si realmente la querés, la admirás y sos una Kazuken de alma, leal y auténtica. Deja tu like ahora mismo, compartí este contenido con quien sepas que vibra con ella, suscríbete, y quédate hasta el final, porque tu percepción, tu energía y tu intuición también cuentan. ¿Estás lista? Comienza el viaje. Como decíamos, en una madrugada callada de enero de 2025, cuando el cielo sobre Buenos Aires se percibía más denso y enigmático que nunca, una energía sutil comenzaba a agitarse entre las estrellas. En el corazón de una ciudad que nunca descansa, donde el cemento convive con el eco de los anhelos, Julieta Emilia Kazucheji, mejor conocida como Kazu, se encontraba en una pausa introspectiva, con los ojos cerrados frente al ventanal de su estudio. El rumor lejano de la ciudad se colaba como un susurro persistente. Algo en el ambiente le murmuraba transformación. La luna transitaba por Capricornio aquella noche, y todo se envolvía en una atmósfera de profunda reflexión. No era una noche cualquiera, era un umbral invisible. Una frontera energética que marcaba el inicio de uno de los años más transformadores de su vida. Su carta astral, marcada por el sol en Sagitario, comenzaba a vibrar con un pulso renovado. Los astros se desplazaban con una precisión quirúrgica, hilando con hilos invisibles una nueva narrativa para su destino. Plutón, el planeta de la metamorfosis profunda, ya comenzaba a rozar la vibración de Acuario. Un tránsito que no es tímido ni complaciente. No pide permiso. Plutón llega a arrasar, a regenerar, a derribar estructuras, para levantar nuevas realidades. En la casa de los proyectos colectivos, de las ideas visionarias y la reinvención, comenzaba a despertar algo que llevaba dormido mucho tiempo en ella. Pensamientos incubados durante años, temores enterrados por orgullo, deseos que no había sabido cómo expresar. Todo eso comenzaba a aflorar. Una noche, mientras plasmaba letras en su viejo cuaderno de tapa gastada, el silencio se rompió por un estremecimiento. No venía del exterior, no era el viento, era algo interno, como si una voz ancestral le hablara desde lo más hondo. Le decía que, para avanzar, debía primero mirar hacia atrás. Esa misma noche, sin entender por qué, encendió una vela blanca y otra roja. Las contempló arder durante varios minutos. Hipnotizada, las llamas danzaban reflejándose en sus ojos. Una mezcla de temor y resolución. A cientos de kilómetros, en un rincón oculto de Jujuy, una tarotista de nombre desconocido barajaba sus cartas, sin saber que ese mensaje era también para ella. Apareció el ermitaño como carta guía del año. Una figura solitaria, con su lámpara encendida en la penumbra. Representaba la búsqueda interior, el retiro temporal, la contemplación. Para alguien como Kazu, acostumbrada a luces, escenarios y bullicio, ese símbolo era la señal de un viaje inevitable hacia adentro. El mago y la torre también emergieron, uno simbolizando la capacidad de manifestar lo nuevo, de hacer tangible lo que antes era apenas una chispa creativa. El otro, un presagio de quiebres, de estructuras que se derrumban, para que surja la verdad sin filtros. Nada sería igual después del 2025. Lo que hasta entonces había sostenido su equilibrio emocional o profesional, sería puesto en jaque. Un renacer artístico se asomaba, con influencias inesperadas, sonidos aún inexplorados, y colaboraciones con artistas impensados. Una propuesta internacional que había quedado en pausa desde 2023. Volvería a reactivarse, esta vez con mayor fuerza. Pero esto no se trataba solo de música. Era sobre identidad, sobre cómo llevar lo latino, lo femenino, lo espiritual, a una plataforma global. Y para hacerlo, tendría que enfrentarse a lo más profundo de sí misma. En los días que siguieron, los sueños de Julieta comenzaron a volverse más vívidos. Imágenes fugaces de caminos desconocidos, espejos agrietados, y una figura femenina envuelta en niebla que la observaba sin decir palabra. No eran simples sueños, eran llamados del alma. Su hija, aún pequeña,
Era la única capaz de interrumpir ese trance sagrado con una risa. En ella encontraba el único ancla real en medio de un proceso de disolución interna. La maternidad se volvía espejo y oráculo. No solo criaba una vida, sino que reeducaba su propia existencia a través de esa pequeña mirada. El tránsito de Saturno en Piscis se hacía sentir como un maestro silencioso. Le pedía estructura, límites, compromiso, pero no con los demás, sino con ella misma, con sus verdaderos deseos, con su alma. En las redes, sus publicaciones se volvían cada vez más enigmáticas. Los filtros disminuían. Las frases eran más breves, más crípticas, casi como si supiera que había cosas que ya no podían ser explicadas con palabras. Mientras tanto, en lo oculto, se acercaban nuevas figuras a su vida. Una astróloga de México, un músico andrógino de Berlín, una sacerdotisa afrodescendiente que hablaba en sueños. Cada uno, un puente, un fragmento de su nueva identidad. La carta del juicio surgió en una lectura privada, y el mensaje fue tan claro como estremecedor. Te van a observar, te van a juzgar, pero no te detengas. Lo que estás por mostrar al mundo no es para complacer, es para liberar. Kazu comenzaba a soltar amarras. Su nuevo look, su cabello azul galáctico, no fue solo una elección estética. Fue un ritual, un corte con el pasado, una coronación de su nueva frecuencia. Esa noche, luego de teñirse, se encerró en el baño. Se miró al espejo y exhaló profundo. La imagen que la devolvía ya no era la de una cantante. Era la de una mujer que había sobrevivido a sí misma. En los días que siguieron, los sueños de Julieta comenzaron a volverse más vívidos. Imágenes fugaces de caminos desconocidos, espejos agrietados, y una figura femenina envuelta en niebla que la observaba sin decir palabra. No eran simples sueños, eran llamados del alma. Su hija, aún pequeña, era la única capaz de interrumpir ese trance sagrado con una risa. En ella encontraba el único ancla real en medio de un proceso de disolución interna. La maternidad se volvía espejo y oráculo. No solo criaba una vida, sino que reeducaba su propia existencia a través de esa pequeña mirada. El tránsito de Saturno en Piscis se hacía sentir como un maestro silencioso. Le pedía estructura, límites, compromiso, pero no con los demás, sino con ella misma, con sus verdaderos deseos, con su alma. En las redes, sus publicaciones se volvían cada vez más enigmáticas. Los filtros disminuían. Las frases eran más breves, más crípticas, casi como si supiera que había cosas que ya no podían ser explicadas con palabras. Mientras tanto, en lo oculto, se acercaban nuevas figuras a su vida. Una astróloga de México, un músico andrógino de Berlín, una sacerdotisa afrodescendiente que hablaba en sueños. Cada uno, un puente, un fragmento de su nueva identidad. La carta del juicio surgió en una lectura privada, y el mensaje fue tan claro como estremecedor. Te van a observar, te van a juzgar, pero no te detengas. Lo que estás por mostrar al mundo no es para complacer, es para liberar. Kazu comenzaba a soltar amarras. Su nuevo look, su cabello azul galáctico, no fue solo una elección estética. Fue un ritual, un corte con el pasado, una coronación de su nueva frecuencia. Esa noche, luego de teñirse, se encerró en el baño. Se miró al espejo y exhaló profundo. La imagen que la devolvía ya no era la de una cantante. Era la de una mujer que había sobrevivido a sí misma. ¿Querés que en la tercera parte entremos más en los conflictos externos, las decisiones emocionales y cómo la influencia de Nodal y Ángela se entrelaza con su viaje espiritual? También puedo incorporar más visiones, símbolos del tarot y detalles íntimos que se revelan solo a través de la intuición. Tú dijiste, sigue narrando la historia. ChatGPT Plus. Por supuesto. Aquí viene la tercera parte de esta historia mística y emocional, donde se cruzan los hilos invisibles del destino, el amor, la pérdida y el renacimiento. Entramos en los ecos emocionales que provocan Nodal y Ángela en el mundo interno de Kazu. El día en que vio la imagen de Nodal junto a Ángela, algo dentro de ella no se rompió, sino que se reconfiguró. Ya no era dolor lo que sentía, era reconocimiento, un eco lejano de lo que alguna vez fue suyo.
ahora reflejado en otro espejo que ya no necesitaba mirar. No sintió rabia, sintió claridad. Ese amor, tan público y tan contaminado, había sido solo una etapa, una luna menguante. Ahora, ella estaba en fase nueva, oscura, la más fértil de todas. Esa noche, tiró las cartas. En el centro, la luna, confusión, intuición, secretos. A su izquierda, el colgado, una pausa necesaria, un sacrificio que reordena el alma. A su derecha, la estrella, esperanza, inspiración, la promesa de algo que aún no se ve, pero que ya late. En el fondo, entendía que Ángela no era enemiga ni sombra. Era un espejo más, una señal en el tablero cósmico. Ambas, diferentes canales del mismo mensaje, que era momento de crear desde el vacío. No por revancha, sino por revelación. En la música, Julieta comenzó a experimentar sonidos que nunca antes se había atrevido a explorar. Sus productores no entendían. Su equipo dudaba, pero ella ya no pedía permiso. El arte se había vuelto altar. En uno de sus sueños, una serpiente azul rodeaba su cuerpo. No la atacaba, la custodiaba. Y desde las ramas de un árbol oscuro, una figura le entregaba una pluma negra y le susurraba: escribí desde la herida, pero cantá desde la cicatriz. Y así, en la madrugada de un lunes cualquiera, Kazu comenzó a escribir lo que sería su obra más íntima. Una canción que no hablaba de él, ni de ella, sino de todas las mujeres que alguna vez se perdieron y decidieron no volver por el mismo camino. El primer show tras su metamorfosis fue en Buenos Aires. Un escenario envuelto en neblina azul. Luces tenues, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento. Julieta apareció vestida de negro, con detalles plateados que imitaban constelaciones. El cabello azul galáctico le caía como un río cósmico por la espalda. No habló, no saludó, solo miró al público y comenzó a cantar. No era trap, no era balada, era un rezo, una invocación hecha melodía. La letra hablaba de la hija que la eligió, del fuego que se apaga solo para renacer más puro, de los hombres que pasan y de las mujeres que permanecen. El público enmudeció, algunas lloraron, otras se abrazaron, y una energía extraña recorrió el lugar, como si una presencia más antigua estuviera observando desde las sombras. Esa noche, cuando llegó a casa, su hija dormía tranquila, y sobre la cuna, una mariposa negra aleteaba lentamente. Ella no la espantó, la miró y sonrió. Sabía lo que significaba. Desde pequeña, su abuela le hablaba de señales, de animales que traían mensajes, de sueños que eran advertencias, de linajes femeninos que no se cortaban con el tiempo, sino que se transmitían como fuego sagrado. Julieta comenzó a estudiar más profundamente astrología, rituales de luna, y el poder del útero como centro de creación no solo física, sino espiritual. Empezó a escribir un diario íntimo, no para publicarlo, sino para su hija, para que cuando creciera, supiera que su madre no solo fue artista, sino bruja, guardiana, alquimista del dolor. En la radio, los periodistas decían que Kazu había cambiado, que ya no era la misma, que estaba rara, profunda, incomprensible. Pero en los foros, en los comentarios, entre mujeres que nunca se habían sentido representadas, comenzaba a circular otra palabra. Despertó. Era luna llena, de esas que parecen un ojo inmenso flotando en el cielo. Julieta acababa de acostar a su hija, luego de cantarle una canción que no venía de ningún disco. Era una melodía suave, sin nombre, una que sentía que le dictaba su propia madre desde alguna dimensión paralela. Se preparaba una infusión de lavanda cuando el teléfono vibró. No era un mensaje, no era una llamada, era una nota de voz, de alguien que no esperaba escuchar. Nodal. La pantalla marcaba su nombre con una pequeña imagen borrosa, una que ya no se parecía a él. La pulsación de su dedo dudó un segundo, pero la escuchó. No sé por qué te hablo ahora. Capaz porque soñé con vos. Estabas en un bosque. No decías nada, pero me mirabas como si supieras algo que yo no. Y en el sueño, de fondo,
Se escuchaba la voz de nuestra hija. Aunque, bueno, no es mi hija. Pero igual. No sé, Julieta. Vos siempre estuviste más conectada con cosas que yo no entiendo. Capaz por eso soñé con vos. No te pido nada. Solo quería que lo supieras. Silencio. Un silencio que la atravesó. No por nostalgia, no por pena, sino porque ese mismo sueño, casi palabra por palabra, lo había tenido ella 2 noches antes. Pero en su versión, él no la miraba. Solo pasaba de largo. Y ella, con su hija en brazos, se adentraba en el bosque. Ahí comprendió. Las almas no siempre despiertan al mismo tiempo. Y a veces, aunque los vínculos terminen, hay hilos que siguen latiendo por debajo del tiempo. No para volver, sino para cerrar, para bendecir lo que fue, para soltar lo que ya no puede ser. Esa noche, cuando se acostó, Julieta tuvo otro sueño. Estaba en una cabaña antigua. Había símbolos grabados en la madera, un cuervo posado en la ventana, y su hija, ya grande, le decía: «Mamá, te estaba esperando». Al despertar, supo que había algo más por descubrir. Un lugar, una respuesta, un origen. Empezó a investigar la historia de sus ancestros. Descubrió que su tatarabuela había sido una curandera en Salta, que se decía que hablaba con los muertos y sanaba con cantos, que la iglesia la había querido silenciar, pero las mujeres del pueblo la protegían. Y algo dentro de Julieta se estremeció, porque en cada canción nueva que componía, sentía esa voz antigua susurrándole ideas. No eran hits, no eran para vender, eran ofrendas. Cantos para una hija, cantos para otras mujeres, cantos para sí misma. En su próximo concierto, no hubo publicidad, solo una convocatoria abierta, bajo el cielo, en un descampado. Las mujeres llegaron en silencio, algunas con flores, otras con velas, algunas embarazadas, otras heridas, todas sabiendo, sin decirlo, que algo sagrado estaba por ocurrir. Casu apareció sin maquillaje, cabello azul suelto, vestida de blanco. Cantó solo 3 canciones. Y en la última, mientras una niña bailaba entre las asistentes, se quebró, pero no por tristeza, sino porque supo, por fin, que se había convertido en lo que siempre fue. Una portadora de vida y de verdad. Una puente entre lo visible y lo invisible. Una madre, sí, pero también una hechicera. Y así terminó la noche. Sin aplausos. Solo con un susurro colectivo que decía: «Gracias». Alma tenía 5 años cuando empezó a hablarle a la nada. O eso creían los adultos. Le hablaba a las plantas, a las piedras, al viento y, a veces, al reflejo de la luna en un charco. Julieta no se asustó. No pensó en médicos ni diagnósticos. Ella sabía. Alma tenía el don. Ese que había pasado de mujer en mujer, generación tras generación. Como una semilla que dormita siglos esperando el agua adecuada. Una noche, Alma se sentó al borde de la cama y le dijo: «Mamá, tu abuela me visita cuando dormís». «¿Mi abuela?» «Sí, la que tenía los ojos como los tuyos. Dice que te recuerde lo de la canción olvidada». Julieta sintió un escalofrío, porque esa frase, la canción olvidada, era el título de una composición suya que nunca grabó. Una que solo había cantado una vez, mientras lloraba en el estudio, antes de guardar la guitarra. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Nodal. «¿Qué más te dijo?», preguntó Julieta, conteniendo la respiración. «Que no la compusiste para un disco. La hiciste para que yo la escuche, en el momento justo». Julieta la abrazó fuerte, y esa noche, como un ritual, le cantó esa canción olvidada. Las notas no eran solo notas, eran portales, puentes, y Alma, con los ojos abiertos al cielo, murmuró: «Ahora sí puedo dormir». Con los meses, Alma empezó a dibujar cosas que descolocaban a todos. Paisajes que no conocía, símbolos antiguos, personas con cuernos de ciervo y alas de mariposa. Cuando Julieta llevó uno de esos dibujos a una mujer mapuche que conocía en Córdoba, la mujer se persignó y dijo: «Esta niña sueña en lenguas olvidadas. Guárdala, protégela, pero no la encierres».
Ella es parte del rezo que viene. Julieta lo entendió. Su hija no era rara. Era un eco del futuro. Un faro puesto antes de tiempo. Una tarde de otoño, mientras caminaban por un bosque de álamos, Alma se detuvo frente a un árbol y dijo: «Acabas a grabar el álbum». «¿Qué álbum?», preguntó Julieta, sabiendo ya la respuesta. «El que no es para todos. Solo para las que saben escuchar con la piel». Fue así como nació la idea del álbum Espejo. Un proyecto que no se lanzaría en plataformas. No tendría promoción. Sería entregado en mano. Solo a ciertas mujeres. En ciertos lugares. Como una medicina. Como un secreto que se pasa de oído a oído. Cada canción de ese álbum era un umbral. Una historia. Un conjuro. Y en una de ellas, Julieta incluyó la voz de Alma, hablando dormida. La abuela dice que las mujeres somos agua, pero algunas también somos fuego escondido. No para quemar, sino para alumbrar a las que aún están perdidas. Esa frase se volvió símbolo, tatuaje, bandera, y sin querer, madre e hija iniciaron una nueva corriente. Ni música, ni religión, ni espiritualidad convencional. Era algo más salvaje, más visceral. Una especie de movimiento silencioso que cruzaba fronteras sin ruido, solo con vibración. Y mientras tanto, Julieta seguía siendo madre, criando, llorando a veces en la ducha, escribiendo en servilletas, con el pelo azul desteñido por el sol, y con una calma nueva en la mirada, porque aunque no todos lo entendieran, ella sabía que estaba haciendo lo que vino a hacer: ser canal, ser raíz, y ser fuego escondido. Todo empezó con una carta, una sola, escrita a mano, con tinta violeta, y entregada en silencio durante un recital pequeño en Tilcara. Julieta la encontró al final, dentro de su bolso, sin saber quién la había dejado. Solo decía: «Gracias por la canción del agua en el pecho. Mi abuela la tarareaba cuando me peinaba». No sabía que era real. No sabía que venías de tan lejos. Nos enseñás a recordar. Eso fue lo primero. Después vinieron más. Cartas, sueños, mensajes en hojas secas, grabaciones caseras de mujeres cantando letras parecidas, en lenguas que no se hablaban más. Julieta no entendía todo, pero sentía. Sentía que la música no era solo suya, que estaba tirando de un hilo antiguo, uno que conectaba a mujeres que no se conocían pero que habían tenido los mismos sueños. Y así nació el primer círculo de las que recuerdan. Fue en el medio de un bosque, sin micrófonos, sin luces, sin escenario. Solo mujeres, de todas las edades, sentadas en rueda, con los pies en la tierra, y algo en los ojos que no era llanto, pero sí limpieza. Julieta no cantó, solo escuchó. Una por una, fueron contando lo que habían recordado. La abuela que curaba con cantos. La madre que bailaba sola bajo la lluvia. La voz que oían de niñas cuando tenían fiebre. Los símbolos que dibujaban en los márgenes de los cuadernos sin saber por qué. Y después, todas juntas cantaron, sin saber exactamente la letra, pero afinadas con el corazón, como si la melodía ya estuviera adentro desde siempre. Alma las miraba desde una piedra, seria, como un faro pequeño. Y cuando terminaron, dijo bajito: «Ahora sí, ellas también lo recuerdan». Desde esa noche, los círculos se multiplicaron. En cerros, en patios, en terrazas de ciudad, en playas, en ruinas. No se anunciaban, no se publicaban, pero llegaban, como si algo dentro de cada mujer dijera: «Es hoy, es acá». En uno de esos encuentros, una anciana de más de 80 años se le acercó a Julieta y le dijo: «Yo canté eso cuando tenía 10. Me lo enseñó mi madre. Después nunca más lo volví a oír. Hasta ahora, no estás componiendo canciones, hija. Estás recordando himnos de otras vidas». Fue entonces cuando Julieta entendió el verdadero sentido del álbum Espejo. No era solo para ser escuchado, era para despertar. Cada canción era una llave, y cada llave abría un recuerdo ancestral en otras mujeres. Un saber dormido, una fuerza oculta. Y no solo era arte, era medicina.
Mientras tanto, en redes sociales, muchos la daban por perdida. Decían que Kazu se había retirado, que había abandonado su carrera, que se había vuelto loca o bruja. Pero otras, las que sabían mirar más allá del escándalo, notaban que algo estaba pasando. Los videos caseros de los círculos comenzaban a circular en canales alternativos. Las canciones del álbum Espejo no estaban en Spotify, pero se tarareaban en los subtes, en rituales, en partos, en funerales. Y las niñas como Alma, porque ya eran muchas, empezaban a nacer en todo el continente, con ojos brillantes, con sueños compartidos, con dibujos en las paredes que los adultos no entendían. Una periodista underground escribió en un blog oculto: no es una cantante, no es una chamana, es una grieta en el tiempo. A través de Julieta, algo está regresando, y no todas están listas para verlo. Y mientras tanto, en una cabaña sin wifi, Julieta afinaba una guitarra de 12 cuerdas, con Alma dormida en su falda, y una nueva melodía asomando entre sus dedos. Una que no era para cantar, sino para abrir portales. Si esta historia te movió el alma tanto como a las estrellas del tarot, no olvides picarle al botón de suscribirte. Así seguirás descubriendo el destino oculto de tus artistas favoritos. Y quién sabe, tal vez el universo te tenga un mensaje también.